bien, hermanos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra introducción. Ahora vamos a ver nuestra introducción al trimestre como tal. Y en este momento, ya que aclaramos el tema de las experiencias, pues vamos a ver, comenzar con esta frase que a mí me parece muy importante, que es que a Jesús no se le conoce mediante declaraciones doctrinales, sino caminando con Él. Fíjense bien, a Jesús no se le conoce mediante declaraciones doctrinales, sino caminando con Él. Y esto es bien importante que lo estemos resaltando constantemente, hermanos, por una razón bien valiosa y que es central, y es precisamente pues la verdad que está en esta expresión. Porque lo opuesto, digámoslo así, la contraparte de esta expresión sería pues que muchas personas sí creen, de verdad, hay personas que sí creen y así lo viven, que a Jesús lo conocen a través de la doctrina. Y no estoy hablando en contra de la doctrina, no vamos a hablar aquí contrario a la doctrina, no. La doctrina tiene su lugar, la doctrina tiene su importancia, su valor, que es muy alto, un lugar muy, muy importante en nuestra vida, porque nos ayuda, ¿no? La doctrina es pues ese ejercicio que nosotros hacemos de tratar de entender la verdad bíblica, pues para no sufrir una desviación en el camino, para andar siempre en el camino de verdad. Y eso es bien importante, que la doctrina, pues tú tienes esa función, pero la doctrina no tiene la función de conocer a la persona de Jesús. A la persona de Jesús se le conoce de otra manera, teniendo experiencias con Él. Precisamente estamos hablando de la experiencia. Entonces, cada paso que nosotros damos con Jesús, eso nos permite pues ver esa verdad, entender esa verdad, que no es una verdad intelectual, no es una verdad filosófica, sino que es una verdad vivencial. No es un concepto, hermanos. Jesús no es un concepto. Jesús no es un párrafo donde se habla acerca de un personaje llamado Jesús. No, Jesús es una persona, la persona divina. Y esa persona busca una relación con nosotros, busca caminar con nosotros y también busca transformar nuestras vidas. Y eso lo hace a través de experiencias. Entonces, a la medida que nosotros caminamos con Jesús, experimentamos a Jesús en nuestro día a día, paso a paso, siguiéndolo a Él, es conforme lo vamos conociendo. Lo vamos conociendo. Entonces, ese es quizá un tema bastante central en los evangelios. Cuando nosotros leemos los evangelios, precisamente el gran dilema, el gran conflicto que se da dentro de los 4 evangelios es que las personas que ven a Jesús, que escuchan a Jesús, que aprenden de Jesús, no logran saber quién es Él. No logran conocerlo. Tienen su concepto de Él, ¿no? Que es un gran profeta, que es un gran maestro. Algunos piensan que es como una persona sobre la que descansa el espíritu de Elías, o otra persona sobre la que descansa el espíritu de algunos de los profetas, ¿no? Precisamente cuando Él le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues ese es el tipo de respuesta que dicen las personas. Y entonces, llegar a la conclusión de quién es Jesús no es una cuestión fácil, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión intelectual, hermanos. A nosotros nos pueden leer un párrafo donde diga, bueno, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Así como Pedro, que precisamente le contesta al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, no, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Entonces, esa revelación, ese llegar a esa conclusión de quién es Jesús, no se da pues porque alguien nos lo enseña o alguien nos lo transmite a través de un concepto, de un conocimiento intelectual. Nosotros tenemos que arribar cada uno por su cuenta a esa conclusión y vamos a llegar a esa conclusión en la medida en que tengamos experiencias con Jesús. Entonces, aquí pues tenemos que recurrir a que
el conocimiento de Jesucristo pues se da en la medida en que nosotros pues tenemos experiencias concretas en nuestro caminar con Él. Por el otro lado, así como hablamos de las experiencias en la introducción pasada, en la primera parte de la introducción, tenemos que recordar que la Biblia pues precisamente es un cúmulo de experiencias, desde Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, los hijos Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, José el soñador, Rubén, Moisés, Josué y todos los jueces, o sea, todos estos personajes que van apareciendo a lo largo de la historia bíblica, hasta el Apocalipsis con Juan, que tiene la revelación de parte de Jesucristo, son experiencias que van teniendo, que Dios le va proveyendo a las personas, que les permite tener Dios y que a través de esas experiencias nos dejan pues un testimonio. Entonces, la Biblia, hermanos, no fue escrita con el propósito de que tengamos solamente un conocimiento intelectual de Dios, sino fue escrita con el propósito de que tengamos una experiencia con Dios, ¿verdad? Y esto, hermanos, lo vamos a ver a través de las lecciones, pues es algo desafiante, grandioso, porque, hermanos, el Dios soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que creó el universo entero, quiere tener una relación con nosotros. Estas pequeñas criaturas que parecen eh, sin valor frente al universo, ¿no? Si uno logra dimensionar pues, el lugar que ocupamos nosotros frente a toda la creación, y que Dios se centre en nosotros y quiera tener una relación con nosotros, es algo grandioso, hermanos. Es algo de verdad muy especial. Y, y nosotros desperdiciamos esa oportunidad de una experiencia con el Dios Altísimo. La desperdiciamos concentrándonos más en querer tener conocimientos. Bueno, no está mal que tengamos conocimiento, ya lo dije y se va a seguir recalcando. El conocimiento tiene un lugar especial, ¿verdad? Especial. Pero ese conocimiento intelectual que nosotros obtenemos pues de la Biblia o de libros que podamos acceder a ellos, que nos transmiten conocimiento, no sustituye jamás va a sustituir la experiencia personal con Dios. Entonces, por eso la Biblia es un libro único, porque nos revela a un Dios que quiere relacionarse con nosotros. La Biblia es un texto mediante el cual Dios habla y se revela de manera especial. Pero fíjense bien, hermanos, la Biblia no es un discurso organizado. ¿Mm? La Biblia no es un discurso organizado. Así como cuando nosotros hacemos nuestro sermón y le ponemos una introducción, la primera, segunda, tercera parte, una conclusión. La Biblia no es un discurso que diga, bueno, vamos a hablar de Dios, ¿verdad? Punto número 1, inciso A, inciso B, inciso C. Punto 2 es, no. Eso sería organizar el pensamiento de manera sistemática y hablar de Dios así. Pero la Biblia no tiene esa organización, no tiene ese orden, porque la Biblia precisamente se diferencia de otro tipo de discursos, sobre todo los que son de carácter científico, o carácter filosófico, o carácter, bueno, más bien serían esos dos de carácter científico o filosófico, cuyo centro es la razón, ¿verdad? La razón. No, la Biblia es un libro de carácter religioso cuyo propósito es la fe. La base de la Biblia es la fe. Entonces, partimos de dos puntos distintos, ¿no? Porque la razón rige a la ciencia y a la filosofía, mientras que la fe rige a la teología, a nuestro conocimiento de Dios. Y esta fe, por supuesto, no es irracional, esa fe es muy racional, pero no tiene como propósito que nosotros lleguemos a razonamientos, sino que lleguemos a experiencias que transformen nuestra vida, incluso que transformen nuestros razonamientos. Entonces, la Biblia es ese compendio de testimonios que nos invitan precisamente a tener una experiencia con Dios. Nos revelan al Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hacen de manera especulativa. La Biblia no especula acerca de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la especulación?
Especular. ¿Qué es esta especulación? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, y es el siguiente. Nosotros normalmente en nuestras lecciones tratamos de, cuando se escribe un cuaderno de escuela sabática, tratamos de utilizar el lenguaje más sencillo y más accesible posible, porque entendemos que pues tenemos una gran diversidad de hermanos y que es importante que pues todos puedan tener esta experiencia de aprendizaje y que nadie quede fuera de esa experiencia pues porque no entiende lo que está leyendo. Tratamos de que sea comprensible. Pero, sin embargo, hay cosas que se tienen que decir pues de la manera que se dicen, ¿verdad? No hay otra manera de decirla. Y entonces tenemos que recurrir a palabras más técnicas, más, menos utilizadas, como esta, especular. Pero aquí, haciendo más largo el paréntesis, lo que yo quisiera comentarles, hermanos, es lo siguiente. Las lecciones de escuela sabática son para aprender. Eso póngalo bien claro, hermanos. Anótenlo con letras grandes. Las lecciones de escuela sabática son para aprender. Entonces, también esperamos que las lecciones de escuela sabática nos desafíen a adquirir nuevos vocabularios. Si nosotros siempre usamos las mismas palabras, pues no estamos enriqueciendo nuestro lenguaje y por lo tanto no estamos enriqueciendo nuestra posibilidad de ampliar nuestros aprendizajes. En la medida en que ampliamos nuestro lenguaje, también ampliamos nuestros horizontes para aprender. Por eso no nos podemos quedar pues con las palabras más comunes y más sencillas a las que estamos acostumbrados. También tenemos que recurrir a veces a palabras más especializadas y el propósito también es que todos aprendamos. Entonces, la especulación es algo así como, diríamos, como algo que se basa como en la imaginación, ¿verdad? Como en las suposiciones. Entonces, a Dios no lo hemos visto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Jamás, jamás. Nadie. Nunca. El único que ha visto a Dios, al Padre, es nuestro Señor Jesucristo, quien descendió del cielo. Él es el único que ha visto a nuestro Dios, el Padre. De ahí ningún ser humano ha podido verlo. Y cuando Dios les ha permitido ver algo de su gloria o algún aspecto de su persona, ha sido en la manera en que el ser humano pueda entenderlo. Pero nadie ha visto a Dios en su plenitud. Entonces, pues nosotros para poder hablar de Dios muchas veces recurrimos a especulaciones, es decir, recurrimos a nuestra imaginación, a nuestras suposiciones. Pues yo supongo que Dios, o yo me imagino que Dios, o yo creo que Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso de yo creo que Dios, yo supongo que Dios, yo imagino que Dios, estamos especulando. Estamos especulando. ¿Por qué? Pues no partimos de algo concreto, no partimos de un conocimiento como hablar de este marcador. Bueno, aquí lo tengo, es concreto, tiene un peso, tiene una temperatura, tiene una consistencia, tiene una función, tiene un color o dos colores. Entonces, yo lo puedo conocer de manera concreta, ¿verdad? Pero si yo no conozco el marcador y alguien me habla del marcador y yo nunca lo he visto, nunca he tenido contacto, una experiencia con un marcador, pues a lo que puedo hacer es imaginarme. Pues me imagino que un marcador ha de ser esto. O supongo que el marcador ha de ser esto. O yo me imagino que el marcador será algo parecido a esto. Entonces ya vamos suponiendo cosas y eso es entrar en un terreno de especulación, ¿verdad? De la suposición. Y bueno, la Biblia no entra en ese terreno. La Biblia no especula acerca de Dios. La Biblia no empieza diciendo, miren, Dios, como lo haría la filosofía, ¿no? Con base en deducciones, no. La Biblia entra llanamente diciéndonos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya nos dice algo sobre Dios, pero no está especulando. La Biblia nos está diciendo algo concreto. Dios creó los cielos y la tierra. No se pone a hablar acerca de Dios y de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios o de las propiedades de Dios, o como algunos dicen también,
los atributos de Dios, ¿no? No entra la Biblia en esas cuestiones especulativas. La Biblia nos habla de cuestiones concretas. Dios hablando, Dios caminando, Dios mostrándose, y con base en eso, entonces vamos conociendo más a Dios. Entonces, no ofrece definiciones. La Biblia no ofrece una definición de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Nosotros hemos tenido que recurrir a definiciones, pero es algo peligroso llegar a definiciones, porque cuando nosotros hacemos una definición, la palabra definición por sí misma nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es una definición? Pues ponemos un margen, ponemos unos límites, ¿verdad? ¿Sí? Y decimos de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, ya definimos. La definición en sí misma acorta, encierra, limita algo. Entonces, si tuviéramos una definición de Dios, pues estaríamos limitando a Dios y nos estaríamos haciendo una imagen de Dios. Entonces, no podemos hacernos definiciones de Dios tampoco. Es complicado. Sin embargo, tenemos que conocer a Dios, podemos conocer a Dios, y la Biblia no nos ofrece definiciones, sino nos ofrece descripciones de Dios, nos describe. Pero cuando alguien describe, no está definiendo, sencillamente nos está dando acercamientos. Somos como si yo me parara frente al mar o frente a un bosque y empiezo a decirle a alguien, mira, este bosque es así, como cuando uno llama por teléfono a otra persona que está lejos, mira, me estoy en tal lugar, ¿y cómo es el lugar donde estás? Mira, es así, 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 así. No estoy ofreciendo una definición del lugar. Cuando yo empiezo a decirle, mira, tiene unos árboles, tiene un arroyito, más allá se ven unas montañas, tiene nieve en las puntas, el cielo es azul, no está nublado. Bueno, estoy haciendo una descripción de lo que está ocurriendo ahí, pero de ninguna manera con esa descripción estoy agotando todo lo que estoy viendo, todo lo que está ocurriendo. Sería imposible con mi lenguaje decir todo eso. Lo mismo ocurre con Dios, hermanos. Lo mismo ocurre con Dios. Es imposible que nosotros con nuestro lenguaje podamos decir todo lo que Dios es. Solamente podemos hacer un acercamiento, y la Biblia lo que hace es describirnos precisamente a través de esas experiencias quién es Dios. Entonces, no se mete en el terreno de las definiciones ni de las especulaciones, ni de las abstracciones acerca de Dios. Entonces, no parte de estas ideas o conceptos de carácter racional, no entra en el terreno de la especulación, sino que se apoya en historias y vivencias concretas. Entonces partimos de ahí, hermanos. ¿Por qué razón les digo esto? Porque casi como nosotros tenemos esta herencia, ¿no?, occidental, tenemos esa tendencia. Nos reunimos en nuestras lecciones de escuela sabática y hablamos de Dios y opinamos sobre Dios y decimos muchas cosas sobre Dios, pero mucho de lo que decimos son conceptos, son ideas que tenemos, no siempre son experiencias. Lo que queremos provocar y generar en este trimestre es precisamente que hablemos de las experiencias, y que si no tenemos tales experiencias, pues entonces nos arrojemos a la aventura de tenerlas, de enriquecer nuestra vida, de renovarnos en la experiencia con Dios, ¿verdad? De manera que en nuestro día a día Dios sea la experiencia más constante, más viva, más nutritiva, más poderosa que nosotros podamos tener. Bueno, Dios entonces no lo podemos definir. Entonces no pensemos que pues, la Biblia es como un libro de filosofía, ¿no?, del estilo de Platón, de Aristóteles, o el estilo de otros filósofos de nuestro tiempo. Hablemos de un Heidegger, ¿no?, o un Kant, por ejemplo, o un Hegel, o quien a ustedes se les ocurra, ¿no?, o alguien más de nuestro más actual. No, esos libros de filosofía pues son muy interesantes, nos dan muchos aportes, pero son de carácter racional, tienen el pensamiento, lo organizan, el pensamiento se ordena y tratan de arribarnos a definiciones. Y en el caso de la Biblia, pues es completamente distinto. La Biblia presenta relatos vivenciales. Vamos a quedarnos con eso, hermanos. En esos relatos vivenciales, las experiencias personales y colectivas, ¿verdad?, con Dios, son la columna vertebral del texto bíblico. Porque aquí hay que ser claros en esto también,
que las experiencias no son personales solamente, ¿sí? Sino también son colectivas. No solamente es la experiencia de Abraham, de Isaac o de Jacob, es la experiencia de todo el pueblo de Israel, es la experiencia de las tribus, es la experiencia de la iglesia, es la experiencia de los pueblos, es la experiencia de las naciones. También colectivamente hay una experiencia con Dios, ¿no? Entonces la Biblia procura transmitirnos eso. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en los Salmos, que sería uno de los textos que pues más claridad nos dan al respecto. O sea, los Salmos no suponen cosas sobre Dios. Desde que nosotros empezamos, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no supone la Biblia. Ha de ser bienaventurado la persona que no siga el camino de los malos, ¿no? Yo me supongo, no parte de la suposición. La Biblia habla de lo concreto. O sea, la Biblia dice, a ver, hay hombres que han seguido el camino de los malos y hay hombres que han seguido el camino de meditar en la ley de Jehová día y noche. Y ya puestos en balanza y viendo las historias de sus vidas, oye, pues el que anduvo en consejo de malos, se sentó en silla de escarnecedores, con los que se burlan de Dios, esa persona terminó mal. Es como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Frágil, volátil, no tiene fundamento. En cambio, el que medita en la ley de Jehová es como un árbol plantado, así se compara. O sea, fíjense, lo compara a algo muy concreto. Nos lleva a una imagen muy concreta, un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. O sea, ese salmo no es filosofía, es poesía. Pero la poesía, esa poesía está basada en la experiencia de alguien. Y ustedes pueden leer el resto de los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, el Salmo 23. No especula, ¿verdad? Dios ha de ser como un pastor, ¿no? Y si Dios fuera como un pastor, pues a mí nada me faltaría. No, está hablando en mi experiencia, yo he tenido a Dios, mi caminar con Dios, mi relación con Dios es semejante a la de un pastor con su oveja. ¿Verdad? Para mí, Jehová es mi pastor y nada me falta, nada me faltará. Que bueno, ahí la cuestión de las traducciones también, algún día a lo mejor tengan oportunidad de verlo, nada me falta. O sea, el salmista no dice nada me faltará. En realidad también el idioma se presta para que más bien tiene la tendencia a que debería de traducirse como nada me falta. O sea, en una aseguración, en una seguridad categórica, una confirmación, nada me falta. Él me hace andar en lugares de verdes pastos y de aguas frescas, conforta mi alma, etcétera, etcétera. No entra en el terreno de la especulación. Y fíjense qué concreto. Para poder hablar de la relación con Dios, pues utiliza una metáfora que es la relación entre un pastor y sus ovejas, o un buen pastor que cuida y ama a sus ovejas. Y él dice, yo así me asumo como una oveja. Entonces los salmos tienen esa característica, ¿verdad? De que nos hablan de Dios, pero de ninguna manera especulan acerca de Dios. Siempre hablan en términos de la experiencia. Los 150 salmos son experiencias, no una, no 150, son cientos, muchos más experiencias, porque a veces en un salmo se habla de 1, 2, 3, 20 experiencias que ha tenido la persona que escribió el salmo y todo eso nos los quiere transmitir, ¿no? Otro ejemplo pues, podrían ser los relatos históricos, también son experiencias que fueron transmitiéndose con el tiempo, les decía yo, de manera oral y luego se pusieron por escrita. Los proverbios es otro ejemplo muy claro de hablar de Dios de manera muy concreta. Los proverbios no parten de suposiciones, ¿no? Los proverbios hablan de lo que ha ocurrido y le transmiten la sabiduría de ese aprendizaje de una generación a otra para que la generación que se levanta nueva pues se ahorre todas esas experiencias amargas o dolorosas que pudiera tener, que al final de cuentas le van a dar un aprendizaje, al menos eso se espera,
Porque lo triste es que muchas personas que queriendo escarmentar en cabeza propia, no resultan bien, no salen bien de ese escarmiento y por lo tanto no siempre hay un aprendizaje. Entonces, pues, los mismos proverbios nos dicen, oye, pues ahórrate todo eso, aprende sabiduría, aprende de los sabios, aprende de las personas que tienen estas experiencias en la vida. Y lo mismo podríamos hablar de las leyes, hermanos, en Israel. O sea, nosotros podemos ver el libro del Éxodo, Levítico, Números, que tienen leyes, el Deuteronomio sobre todo. Bueno, todas estas leyes son experiencias concretas. Hablan del campesino, hablan del ganadero, hablan de la vivencia en el pueblo, hablan del templo, de las experiencias en el santuario, de los sacrificios, etc. Es decir, todo esto que se transmite en la ley, pues nos lleva a experiencias cotidianas. Nada está en el aire. No hay unas suposiciones, no hay una filosofía sobre el derecho, no hay una metafísica del derecho, no. Todo es muy concreto. Parte de las experiencias se anida en las experiencias humanas. Entonces, las leyes tienen que ver con las experiencias. Y así podríamos ir mencionando, ¿verdad? Cada uno de los textos que están en la Biblia, los evangelios, pues, ¿qué son los evangelios? Pues no, dicen los escritores, estamos hablando de lo que hemos visto y oído, nosotros experimentamos, ¿no? Y qué hermosa experiencia tuvieron estos escritores, pues que fueron testigos propiamente de la resurrección, su experiencia, la experiencia más grandiosa, haber experimentado, haber visto al resucitado, haber visto a Lázaro resucitar, haber visto a la hija de Jairo, ¿no? Al hijo de la viuda resucitar. Qué experiencias tan extraordinarias, ¿no? Qué experiencias. Bueno, pues todo eso, hermanos, todo eso fue escrito con el propósito precisamente de provocar en nosotros una respuesta. ¿Verdad? Una respuesta. Y el tipo de respuesta que de nosotros busca no es una respuesta racional, de carácter, de corte intelectual. Así como la filosofía. La filosofía buscaría que nos dijéramos, oye, tienes razón, de verdad es así, ¿no? Concuerdo con tus ideas, me parece correcto, perfecto. Bueno, el político a lo mejor busque que coincidamos con sus ideas políticas, el filósofo con las verdades a las que ha arribado, la ciencia busca a través también de la experimentación demostrar una verdad y que nosotros al final la aceptemos y que la apropiemos. Pero la Biblia lo que busca es que nosotros tengamos ese mismo tipo de experiencias. No solamente que aceptemos esa verdad, sino que nosotros nos arrojemos a un camino de experimentarlo en nuestra propia vida, abrevando de ese aprendizaje para que nosotros podamos crecer en la experiencia con Dios. Y esta es una experiencia personal, hermanos, es una experiencia personal. No nos relacionamos con un objeto, no nos relacionamos con un ídolo, no nos relacionamos con las cosas que tienen que ver con Dios, porque esa es otra idea equivocada que muchas veces tenemos. O sea, yo me relaciono con el templo de Dios, eso no es relacionarme con Dios. Me relaciono con la iglesia de Dios, eso no es relacionarme con Dios. Me relaciono con la Biblia, que es palabra de Dios, no es relacionarme con Dios. Me relaciono con el culto a Dios y no necesariamente esa es relación con Dios. Yo puedo cumplir con todos los rituales, con todas las ordenanzas, participar en todas las actividades, tener mucho conocimiento y todo eso, hermanos, no es garantía de que yo estoy teniendo una relación con Dios. Entonces, en nuestros tiempos tenemos una gran carencia, hermanos, de esto, de esta experiencia. Fíjense bien, vamos a pensar en un médico, en esta analogía que viene ahí en nuestra introducción. Vamos a pensar en un médico. Imaginemos una persona que estudia anatomía, fisionomía, medicina, todo lo que tiene que ver con la salud humana en términos médicos, ¿verdad? En términos del cuerpo, de su fisionomía, de su fisiología, cómo funciona, etc. Bueno, entonces, esta persona estudió medicina, ya conoce todo esto, fue a una morgue, diseccionó
vio cómo se seccionaban cadáveres muchas veces, vio cómo están los órganos internamente, los palpó, los pesó, los olió, vio su consistencia, su color, sabe distinguir entre un órgano sano y uno enfermo. Bueno, una eminencia, ¿verdad? Una eminencia. Conoce mucho ya acerca del cuerpo humano. Bueno, imaginemos a ese médico que ya está en su consultorio y llega una persona a la consulta. Aquí es la pregunta. ¿Este médico conoce a esa persona? Pues no, no la conoce. Puede conocer sobre el cuerpo, puede conocer sobre las funciones, pero no conoce ese cuerpo. En particular, ese cuerpo no lo conoce. De tal manera que pues, el médico tiene que pedirle a una enfermera antes de pasar a la consulta, ¿sabe qué? Péseme a esta persona, mídala, chéquele su presión arterial, mídale el azúcar. O sea, necesito saber cómo viene esta persona. Porque aunque yo conozca el cuerpo humano en general, en abstracto o incluso en concreto a través de la medicina, de manera científica, de manera intelectual, racional, lo puedo conocer. Eso no significa que conozco en particular a cada persona. Y, y mucho menos puedo decir que tengo una relación con esa persona. ¿No? El médico, un médico pues puede tener una relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, si es casado, pues con su cónyuge. Puede tener una relación personal con esas personas. Pero con sus pacientes no tiene relación personal. Su relación es médico-paciente. Y bueno, puede tener una relación, pero el que sea médico no significa que lo conoce. Entonces muchas veces así nos ocurre, hermanos. Conocemos a Dios como si fuéramos esos médicos que conocen el cuerpo humano y la fisionomía, la anatomía de Dios. Conocemos todo, ¿no? Sabemos toda la teología sistemática, pero eso no significa que en lo particular, que en lo personal, que en lo íntimo, que en lo profundo, conozcamos a Dios, que tengamos una relación personal, directa, estrecha, íntima, profunda con Él, en la que permitamos que Él conecte con nosotros, pues para hablarnos, para hacernos saber amados, pero también para tener una interlocución, confrontarnos también con nuestra vida, para que nosotros podamos hacerle preguntas. O sea, no necesariamente uno nos lleva al otro. No están peleados, ¿verdad? El hecho de que yo conozca y tenga una relación con Dios, pues no puede llevarme a la conclusión de, entonces no necesito este conocimiento. Ya lo dijimos, si yo no tengo este conocimiento, entonces, ¿cómo sé que me estoy relacionando con el Dios verdadero? ¿Cómo sé que estoy relacionándome auténticamente con Él? Bueno, en la revelación, el conocimiento, la doctrina siempre me va a ayudar para poder ir valorando esa relación y que yo no me desvíe. Porque también es cierto que muchas personas, en ese afán de querer una relación personal sin conocimiento, pues terminan en el fanatismo, terminan en una relación ya no con Dios, sino con una idea que ellos tienen de Dios. Y para librarnos de esas ideas, bueno, para eso está la doctrina. Y lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mi doctrina, tengo que cuidar mi conocimiento de Dios, que ande en esa verdad intelectual, conceptual de Dios, pero que eso no me lleve a separarme de mi relación y olvidarme de mi relación o descuidar mi relación con Dios. Ambas tienen que ir de la mano. Pero en este trimestre lo que vamos a enfatizar es precisamente la relación con Dios. Entonces, así con el médico, ¿verdad? No podemos nosotros confundir las cosas. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la experiencia? Bueno, hermanos, vivimos una época de gran superficialidad, de verdad, tremenda superficialidad. Es una era en la que predominan las experiencias instantáneas, la fugacidad, el vacío, la intrascendencia, lo voluble, lo trivial. Ese es el tipo de experiencia que tienen las personas, ¿no? ¿Sí? Yo diría que este aparatito es el que está... con esto podemos explicar mucho cómo son las experiencias de hoy. Experiencias que buscan ser instantáneas. Todo lo queremos rápido, lo queremos instantáneo, todo lo queremos
por encimita, ¿verdad? Por eso nos han invadido todos esos productos que son bonitos, que son atractivos, que tienen muchas novedades, pero que no duran, que son para usarse 2 o 3 veces y desecharse. Entonces, ese tipo de experiencias que no llenan el alma, no llenan el corazón, no nutren el ser interno, no transforman la realidad, son intrascendentes, son vacías y además experiencias volubles, ¿verdad? Experiencias de, bueno, a mí me tienes que satisfacer, me tienes que hacer sentir bien y si no, pues cambio, ¿no? Me cambio a otra compañía, me voy a otra empresa, hago ese cambio, o sea, nos llevan a experiencias muy volubles y triviales, ¿no? El tipo de experiencias que hablábamos en alguna ocasión del TikTok, ¿no? Esa experiencia TikTok que es pues ver un videito de 7, 8 segundos, 10 segundos y pasarle al que sigue y al que sigue y al que sigue. Y entonces estamos de una experiencia en otra. Entonces encontramos estas actitudes que tristemente, hermanos, tristemente, este tipo de experiencia recaen en las experiencias humanas también. Así como nos relacionamos y buscamos experiencias con la tecnología, que es lo que está determinando en gran medida nuestra vida, también así queremos relacionarnos con las personas. Entonces tenemos relaciones con las personas superfluas, vacías, intrascendentes. Nuestras pláticas, nuestras charlas, nuestras conversaciones, el tipo de relación que establecemos, vacío, voluble, trivial, ¿no? Así es el tipo. Por eso, en lugar de hablar con una persona cara a cara, pues preferimos mandarle un mensajito. ¿Verdad? No tener que verle los ojos, no tener que relacionar, no tener que caminar, no tener que movernos. Entonces, eso es lo que está marcando fuertemente la experiencia de nuestros días. Y si eso lo trasladamos a la relación con Dios, hermanos, híjole, pues es mucho más triste todavía. Porque hoy día, hermanos, estamos carentes precisamente de cristianos que quieran una relación auténtica con Dios. La mayoría está dispuesto a relacionarse con un culto, ir a un culto donde haya emociones bonitas, donde haya sensaciones, donde haya un sermón agradable, alabanza que nos haga sentir muy bien y que sea todo así un borbandeo de señales, de estímulos y bueno, qué bonito el culto, que seguimos en nuestra vida, no hubo profundidad, no hubo solidez, no hay compromiso y todo es superficial. Entonces, así es nuestra cultura, hermanos. Estamos en medio de una cultura que es así, que yo la defino como la cultura del escroleo, ¿verdad? Ese movimiento que hacemos de ir pasando, le pasa al que sigue, el que sigue. Algo me llamó la atención, me generó un impacto porque, bueno, mi cerebro cuando vio esa información, de inmediato le generó la producción de dopamina, me hizo sentir feliz, me hizo sentir bien, me quedo ahí un rato. Pasó el efecto, 30 segundos máximo, 20 segundos, y al que sigue, y al que sigue, ¿verdad? Y ahí estamos, pues, las redes sociales, ¿verdad? Cualquiera que sea, el escroleo. Entonces, por eso es muy común ir a nuestros cultos, por ejemplo, y encontrarnos con una gran cantidad de personas que 15 minutos empezó el culto, 20 minutos, y ya no ven la oportunidad de ver el celular y empezar a scrollear. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esas experiencias instantáneas que nos generan ese efecto de felicidad, ¿verdad? A través de la dopamina o esas famosas moléculas de la felicidad, como la endorfina, la serotonina, la oxitocina. Pasamos de una experiencia a otra en cuestión de segundos, pero nunca profundizamos. Como la parábola de la semilla que cae en el camino y vienen las aves de los cielos y la arrebatan. Entonces, esa actitud describe, hermanos, nuestra experiencia de vida actualmente. Nos es muy difícil asumir compromisos de largo plazo, comprometernos verdaderamente con causas significativas, estar atentos a un asunto valioso durante un lapso prolongado.
¿verdad? Concentrarnos en tareas que requieren duración, persistencia, permanencia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestras experiencias de matrimonio de largo plazo, un matrimonio feliz y duradero? ¿Cómo vamos a tener o sostener experiencias de relación con nuestros hijos? Por eso hoy día muchas personas prefieren no entrar en esas relaciones, porque son de largo plazo, porque requieren concentración, porque requieren esfuerzo, y pues es mejor comprometerse con ese tipo de experiencias eh, triviales, pasajeras, ¿no? Mejor hacernos unos viajecitos y andar de un lado para otro donde se nos esté generando ese tipo de emoción, y con eso podemos comprometernos, pero no compromisos de largo plazo. Entonces, cuando se trata de la vida de la fe, cuando se trata de la vida en Dios, pues también tenemos esto, ¿verdad? Creyentes que saltan de un lado a otro, que andan buscando también videitos, que andan buscando una predicación aquí, una predicación allá, mensajitos desde aquí para allá, y nunca terminamos satisfechos, nada nos llena, siempre nos sentimos vacíos, pero al mismo tiempo no queremos compromiso con nada, siempre andamos en la superficialidad. Y es tiempo, hermanos, de que recuperemos la auténtica, la verdadera relación con Dios, esa experiencia con Dios que es duradera, que es permanente y que satisface el corazón, que llena el alma. Entonces, este trimestre tiene como propósito que ahondemos en esas experiencias, y los siguientes trimestres del año también estaremos trabajando en ahondar en estas experiencias en el Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a tener creyentes hoy que se involucren en la vida de la iglesia, en los propósitos del reino, en la misión que Dios nos encomendó, con la evangelización, con la adoración, con la comunión, en el servicio, en un crecimiento personal, en la edificación? ¿Cómo vamos a conseguir creyentes que se comprometan así? Bueno, pues tenemos que partir de la fuente. Tenemos que partir de donde debemos partir siempre, que es la relación con Dios. Si nuestra relación con Dios no está bien, hermanos, pues nada va a ir bien. Entonces, en ese sentido, pues tenemos diferentes tipos de actitudes que pues se manifiestan de una o de otra manera, pero que necesitan ser abordados, hermanos, necesitan ser trabajados. Y en este trimestre, bueno, a través de recuperar la experiencia con Dios, esperamos profundizar en esa experiencia, en el testimonio bíblico, permitir que nos hable, que conecte con nuestras propias experiencias, y como lo dijimos en la introducción, en la primera parte, que esas experiencias sean vivencias conscientes, acumulativas, que generen aprendizaje, pero sobre todo que generen una transformación, una profunda transformación, y esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Entonces, en esta segunda parte de la introducción, eh, hemos hecho énfasis en esta idea, además de la experiencia, bueno, de por qué y cómo es que en nuestros días se tiene que vivir esta experiencia. Vamos a una tercera parte de nuestra introducción, en donde veremos ya algunos elementos propiamente del trimestre y algunas ideas que son importantes considerar para que podamos llegar a nuestro propósito del enriquecimiento de nuestra experiencia con Dios en una renovación en el Espíritu Santo. Hasta ahora, hermanos, por aquí una pausa y continuaremos con la tercera parte.